Fidel, Marruecos, al pie de las montañas del Alto Atlas. 6 monjes trapenses de la orden cisterciense viven en el priorato de Nuestra Señora del Atlas. Persiguen la vocación recibida en Tibirín, en Argelia, vivir la vida contemplativa y abrirse al encuentro con los musulmanes. Soy el responsable de esta comunidad desde 1999. Estábamos inicialmente en Fez, luego llegamos aquí en el año 2000. Fueron las hermanas franciscanas misioneras de María las que nos ofrecieron su propiedad y estamos muy contentos en este ambiente de vida más bien bereber que árabe y tenemos muy buenas relaciones con toda la vecindad, pero es debido a la larga presencia de las hermanas antes que nosotros. Fuimos inmediatamente adoptados por esta población y por eso fue una muy buena cosa. El decano de la comunidad es el padre Jean-Pierre Schumacher, de 95 años. Es el último testigo viviente de la vida monástica en Tibirín. Habiendo escapado como el hermano Amadeo al secuestro y luego al asesinato de 7 de sus hermanos en 1996, Lucas, Cristian, Cristóbal, Bruno, Miguel, Celestino y Pablo. El padre Jean-Pierre durante mucho tiempo se había estado preguntando cómo vivir esta situación de sobreviviente, hasta que recibió una carta de una madre abadesa. Yo no la conocía personalmente, y ella tampoco a mí. Ella me escribió una carta en la que me decía, adivinaba lo que estaba pasando en mí, que el Señor permitió que algunos fueran tomados para dar testimonio a través del don de sus vidas, y otros fueran dejados para dar testimonio a través de sus vidas. Esto fue lo que me consoló, me apaciguó. El padre Jean-Pierre vivió más de 30 años en Tibirín y participó en etapas decisivas de la vida de la comunidad. El monasterio de Tibirín fue fundado en 1938 en lo que era entonces la Argelia francesa. En la independencia del país, en 1962, la vida de la abadía cambió radicalmente. El terreno agrícola pasó de 375 a 14 hectáreas, de las cuales 8 son cultivables. Los religiosos no son más que un puñado en el lugar y el monasterio corre el riesgo de ser cerrado. Es en este contexto que el padre Jean-Pierre llega. Llegué el 19 de septiembre de 1964. Encontré a los padres cantando las completas. Eran 3. Todos los demás ya habían dejado el monasterio y se habían ido a otras comunidades porque ya se había tomado la decisión de cerrar el monasterio. Fue el cardenal Duval quien insistió ante el capítulo general de 1963 para que reenviaran religiosos allí para mantener el monasterio. Él quería absolutamente que se quedaran. Y la iglesia de allí iba a tomar un nuevo estilo. Antes estaba la mayor parte del tiempo con los europeos. Él quería que fuera la iglesia de todos los argelinos, independientemente de su religión, independientemente de sus orígenes. Y el monasterio tenía su lugar allí dentro. La comunidad de Tibirín siempre ha sido un desafío constante de comunión desde su fundación. Comunidad que ha estado marcada por la precariedad y una cierta debilidad, que vivió una forma de renovación después de la guerra de independencia,
con la llegada de un primer grupo de hermanos en los años 60. Y luego un segundo grupo de hermanos llegó en los años 80. Y simultáneamente con la elección del padre Christian de Chergé como prior, quien trató con su propio carisma de hacer crecer a sus hermanos en esta comunión y en esta toma de conciencia de que el monasterio no era una isla, sino inmerso en medio de un pueblo, en el corazón de una población. Entre los 7 estaba, por supuesto, Christian. Christian llegó allí en el 71. Luego se le pidió rápidamente que fuera a Roma para estudiar árabe. Permaneció allí 2 años. En este momento estábamos más bien los viejos. Los nuevos llegaron para el 84. Un cierto número vino de Bellefontaine y Christian, que era originario de París. Sus inicios fueron bastante difíciles en la comunidad porque tomaba decisiones bastante fuertes que le eran propias y a donde hubiera querido arrastrarnos. Al final de sus estudios en Roma, había organizado intercambios en árabe sobre lo que él vivía con los musulmanes. Y esto tomaba mucho espacio, tanto que reaccionamos un poco. El encuentro con los musulmanes hará evolucionar progresivamente la comunidad hacia un diálogo espiritual con el Islam, que se concretizará con la creación de la Ribat es-Salam, el vínculo de la paz. Todo comienza con un encuentro imprevisto con un miembro de una hermandad sufí en la ciudad vecina de Medea. Era un hombre en sus 30 años. Hablamos de religión. Me dije, es curioso lo que dijo allí, lo que vive. Está muy cercano de lo que vivimos en el monasterio. Por ejemplo, hablaba del sufrimiento. El sufrimiento, si es bien vivido, purifica el corazón. Dio un ejemplo con las aceitunas. Estamos en un país de olivares. Primero pasan por una prensa donde son aplastadas, luego por un molino y sale su aceite. Es la imagen del sufrimiento cuando se vive bien. Es la imagen de la cruz. Este diálogo espiritual es inseparable de un diálogo de vida en lo cotidiano con los habitantes del pueblo de Tibirín. Aman a Argelia y además son amigos de los pobres. Y nuestro pueblo no era rico, la mayoría pobres. Y además ayudan mucho, mucho. Estaban asociados con la gente del pueblo. Hay un verdadero amor entre la población y los babás, es decir, los padres, los monjes. La frase que regresa a menudo a la boca de la gente, incluso hoy en día, es «ellos nos amaban». Así que eso es lo más importante. Es que en un pequeño pueblo, hoy en día son unos 750 habitantes, 92 familias. No hubo ninguna familia que no tuviera un vínculo con el monasterio, especialmente con el icono del monasterio, que es el hermano Lucas. El hermano Lucas llegó al monasterio de Tibirín en 1946. Había decidido seguir siendo hermano laico, con menos asistencia a los oficios litúrgicos, disponible permanentemente, tanto como médico en el dispensario que como cocinero de la comunidad. Unas palabras sobre el dispensario de Tibirín. Las consultas comienzan en la mañana hacia las 5 a.m., terminando alrededor de las 11 a.m. Se retoman alrededor de 2 p.m. y terminan alrededor de 5 p.m. Yendo rápido, pero examinando a los enfermos, por este pasan cada día cerca de un centenar de enfermos.
De acuerdo con los registros encontrados, en sus casi 50 años de vida en Argelia, se estima en 600 a 650.000 los pacientes que fue capaz de sanar en un pequeñito dispensario de montaña, no en un gran hospital de Argel. Y el hermano Lucas curaba tanto de los males del cuerpo como de los males del alma. También fue el confidente de muchas personas de todos los orígenes y de todas las condiciones sociales. Entre los 7 monjes mártires de Tibirín, 3 habían comenzado su vida monástica en la abadía de Bellefontaine, en el oeste de Francia: el hermano Miguel, el hermano Bruno y el hermano Celestino. El padre Esteban fue en ese momento el maestro de novicios y los acompañó en su caminar. La semana más importante de toda su estancia, que es única en toda mi vida monástica, es la primera semana de abril de 1984. 3 hermanos expresaron sentirse llamados a irse a Tiberina. Miguel el martes, Celestino el miércoles y Bruno el viernes. Cuando el hermano Bruno Le Marchand salió de mi oficina, yo estaba un poco sorprendido. Los hermanos no se habían puesto de acuerdo de ninguna manera. Los hermanos no se hablaban entre ellos en el noviciado por esos años 80. Y me dije, ¿pero qué va a decir la comunidad cuando sepa que 3 de los hermanos del noviciado están pensando en marcharse a Argelia? Creo que en el marco del consejo, cuando se debatió, cuando entregué el informe al consejo del abad, el editor del informe dijo: un viento de locura pasa por el noviciado. En la abadía de Tamier, en Saboya, otros 2 hermanos entraron en la vida monástica antes de unirse a Tibirín. El hermano Cristóbal en 1987, después de una primera experiencia 10 años antes, y el hermano Pablo a finales de diciembre de 1989. De nous manifester ton amour de père par ce repas que nous allons partager en ta présence. El hermano Didier es el padre hospedero, responsable de acoger a los huéspedes. Hizo su noviciado con el hermano Cristóbal y desarrolló una profunda amistad con él a lo largo de los años. Soy amado. Esta certeza se impone poco a poco, lentamente, con fuerza en mí y me obliga al don, para que el mundo sepa que es amado con amor. Lo que surge cuando lees a Cristóbal es el don. Esta es la palabra clave en él, con el te amo. Te amo y el don, pero es lo mismo en realidad. El descubrimiento del te amo de Dios y su respuesta, te amo a Dios. Este diálogo perpetuo y luego el hecho de que esto lo lleva a dar su vida hasta el límite, hasta el extremo, como diría Christian de Chergé, es lo mismo de hecho. La llamada a seguir a Cristo en la vida monástica se remonta a los inicios del cristianismo en Oriente y luego se desarrolla en Occidente, en particular gracias a San Benito, cuya regla escrita en el siglo VI guía la vida de los monasterios hasta el día de hoy. Monjes y monjas cistercienses, nacidos de la Reforma de Citeaux en 1098, viven en comunidad
bajo la dirección de un abad y hacen voto de obediencia, de conversión de vida y de estabilidad. Sus vidas se basan en 3 pilares principales: la oración, la vida fraterna y el trabajo cotidiano. La vocación a la vida monástica en una comunidad cisterciense terapista es un llamado bastante radical, ya que hay una toma de distancia de lo que se va a llamar el mundo, una distancia que permite una cierta soledad, un cierto silencio, propicio para dejar que Cristo viva y hable en nosotros. Lo que a menudo llamamos Opus Dei, la obra de Dios, es para nosotros muy importante. Esta obra de Dios es la oración litúrgica que se realiza día tras día y en diferentes momentos del día. Tanto es así que San Benito pedirá a los monjes el no preferir nada a la obra de Dios, para decir que es el elemento primordial y portador en la vida monástica. Es una obra realizada comunitariamente en la Iglesia. Y el hermano Celestino, por ejemplo, le atribuía gran importancia. Entonces era muy sensible a los cantos, a la liturgia, pero decía que todos los días, antes de ir a trabajar, se detenía por unos momentos, sin importar dónde estuviera, en la iglesia u otro lugar, para centrarse realmente en el Señor, y que todo su día, e incluso la noche, se llevara a cabo bajo esa mirada de Dios. Una gran alegría en Tamié es poder alabar a Dios cantando en la iglesia con los hermanos, pero también poder escuchar al Señor, seguir escuchándolo. Lo escuchamos ya a través de los salmos, pero a través de una lectura más personal llamada la Lectio Divina. Lo importante, lo que descubrí poco a poco, es que hay un ir y venir entre la oración, el trabajo, y todo el día finalmente está imbuido de esta oración, desde que cortamos, interrumpimos nuestras actividades, ya sea la lección o sea cualquier otra cosa. Regresamos a la oración incesantemente durante todo el día. Y poco a poco nuestro corazón se convierte en una iglesia doméstica, una morada de Dios. La regla de San Benito indica que todos los huéspedes serán recibidos como Cristo. Los monasterios acogen hoy en día a más y más personas que vienen, individualmente o en grupos, a profundizar su camino de fe. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha pedido a los monasterios que se abran más para compartir con el mayor número de personas la experiencia espiritual que tenemos en comunidad, para que así se pueda aprovechar para hacerla descubrir a todos los invitados que vienen aquí a la abadía. Los huéspedes son invitados a vivir tanto como les sea posible, como puedan, según los horarios de la vida monástica, porque finalmente el horario de la vida monástica es un horario que está lleno de sabiduría, que es regular y que da paz.
En la abadía Rivet, las 12 monjas viven la experiencia de la vida cisterciense en una comunidad más pequeña y compuesta por hermanas provenientes de diferentes monasterios, como pudieron vivirlo los monjes de Tibirín. El desafío es construir gradualmente la unidad. El oficio es un lugar de unificación porque no es nada sencillo reunirse 7 veces al día, ser interrumpidas en lo que estábamos haciendo y encontrarnos realmente por el mismo motivo, para la alabanza, para la intercesión. Creo que esto modela mucho una comunidad, el reunirse regularmente para esta oración compartida. Otro lugar de construcción de la unidad de la comunidad creo que son nuestras reuniones de los lunes por la mañana. Es un momento de simple ayuda fraterna, donde cada una puede hacer uso de la palabra, ya sea para confiar una intención de la oración, para pedir perdón por una omisión, pedir una explicación de algo que sucedió con otra hermana. También hablamos sobre lo concreto de la vida comunitaria, lo que sucederá o puede suceder durante la semana, etc. Es un momento entonces de gran simplicidad, pero que también puede ser un momento de tensión, porque algunas cosas pueden ser difíciles de escuchar si hemos cometido un error y que otra nos lo resalta. Por lo tanto, es un momento de ajuste, también entre nosotras. Un lugar que es capital, en mi opinión, finalmente, es un momento donde también nos concedemos la misericordia mutuamente. En la experiencia de los hermanos de Tibirín, pienso que lo que me conmueve mucho es esta aceptación mutua de quienes eran. Estoy convencida de que todos los esfuerzos que hicieron para vivir como hermanos unidos en la caridad, creo que eso tuvo frutos para el pueblo argelino. Argelia, 1993. El conflicto se intensifica entre el ejército y los islamistas y causa cientos de víctimas en la población, periodistas, médicos, mujeres y niños, intelectuales y maestros. Los hermanos llevan la situación del país en su intercesión y en la ofrenda de su vida. En el día de Pentecostés de 1993, el hermano Miguel escribió un texto que puede considerarse como una especie de invocación al Espíritu Santo, no solo sobre él, sino sobre todo lo que sucederá ese Pentecostés del 93 y el secuestro, la noche del 26 al 27 de marzo del 96. Este es un verdadero llamado al Espíritu Santo, como se hace en la Eucaristía antes de la consagración. Espíritu Santo Creador, dígnate asociarme, lo antes posible, no a mi voluntad sino a la tuya. Asociarme al misterio pascual de Jesucristo, nuestro Señor, por los medios que desees. Seguro de que tú, Señor Jesús, lo vivirás en mí y para lo que quieres. A imagen de María y de los apóstoles, dígnate recibir esta pobre ofrenda de tu indigno servidor y amigo Miguel, para alabanza de tu gloria, y consumirla en el fuego de tu amor. Oh, tú que vives en la comunión del Padre y del Hijo, a ti la alabanza y la gloria eternamente. Diciembre de 1993. Los grupos islamistas armados, YIA, ponen en ejecución su amenaza de matar a los extranjeros que no hubieran salido del país. El 14 de diciembre, 12 técnicos croatas fueron asesinados en Tamesguida, en las inmediaciones de Tibirín.
En la tarde del 24 de diciembre, un comando de GIA irrumpió en el monasterio. Estábamos preparando la misa de medianoche. Era alrededor de las 8 de la noche. De repente terminamos con 3 personas que habían ingresado al monasterio. 2 jóvenes vestidos como soldados y Saya Atía, que era el líder. Pensamos que era nuestro turno de ser asesinados. Christian de Chergé habla con Saya Atía, prohibiéndole primero entrar con armas al monasterio que tiene vocación de paz. Narrará este encuentro, que seguirá siendo un evento decisivo para él y para toda la comunidad. A mis ojos, él estaba desarmado. Estuvimos cara a cara. Presentó 3 exigencias y 3 veces le pude decir que no, o no así. Él dijo, no tienen elección. Le dije, sí tengo elección, no solo porque era el guardián de mis hermanos, sino también porque era el guardián de ese hermano que estaba frente a mí y que debía ser capaz de descubrir en él algo más que aquello en lo que se había convertido. Lo que es bastante sorprendente es que hubo un verdadero cambio interior en Christian de Chergé después de la primera visita del GIA en la Nochebuena de 1993. Probablemente tomó conciencia de que necesitaba permanecer más a la escucha de sus hermanos y más orientado a una escucha comunitaria de lo que el Espíritu podía decir. Hubo muchos encuentros comunitarios. Él estaba muy a la escucha de los hermanos y los hermanos se pusieron más a la escucha unos de otros. Christian, en el capítulo, nos preguntó si queríamos quedarnos o irnos. Hubo una votación a mano alzada. No todos levantaron sus manos, pero hubo intercambios. Siempre me acuerdo que uno dijo, estamos aquí como el buen pastor. ¿Huye el buen pastor cuando sus ovejas están en peligro? ¿Se pondrá él a salvo y dejará a la gente así? Este es un poco el espíritu con el que se llevó a cabo este intercambio. Así que al final, Christian dijo, todavía no está maduro. Quería la unanimidad, en un sentido u otro. Estábamos en comunidad. Entonces dijo, volveremos sobre esto juntos. Y mientras tanto nos llevó uno tras otro a su oficina para que todos pudiéramos expresar realmente lo que sentíamos. Porque a veces es difícil decir lo que uno siente frente a los demás. Uno está un poco impresionado por los demás. Después, en el segundo intercambio, todos levantaron la mano. Había manos un poco tímidas, pero todos levantaron su mano. Estaba decidido, nos quedaríamos. En la abadía de Aiguebelle, casa madre de Nuestra Señora del Atlas, se guardan todos los archivos de Tibirín, particularmente los escritos de los monjes. Miembros de las familias y sus prójimos se reúnen allí regularmente para digitalizar documentos para su conservación y difusión. Sacan a la luz escritos hasta ahora desconocidos. Entre los descubrimientos que hicimos está el conjunto de textos litúrgicos e intenciones que los monjes hicieron durante sus 7 oficios del día, al menos cada tercer día, que era cuando el hermano Celestino se hacía cargo, porque el hermano Celestino anotaba en pequeños trozos de papel absolutamente todo, todas las intenciones, todas las oraciones de introducción, etc.
Y así tenemos esto, 7 veces al día, cada día, entre 1984 y 1996. Y luego, un día, llegamos a la última intención. Es realmente el último registro del último día. Es entonces la pequeña ficha para las completas, el oficio de la noche antes de ir a dormir, del 26 de marzo del 96. La lectura entonces fue un texto de Juan, y luego las intenciones. Había 3 intenciones y después de la última intención, el día termina y se van a dormir con un Salve Regina. Y la tercera intención la leo. Señor Jesús, recibe en la eternidad bienaventurada a los que mueren y danos, así como a nuestros hermanos de Fez, el recibir nuestra muerte como un paso hacia la vida. Y después de esto, se fueron a la cama y fueron despertados en la noche. En la noche del 26 al 27 de marzo de 1996, 7 monjes de la comunidad fueron secuestrados. Su muerte será anunciada oficialmente en un comunicado el 23 de mayo. Hoy en Tibirín hay cientos de visitantes, la mayoría de ellos musulmanes. Vienen cada semana a descubrir los lugares y reunirse en las tumbas de los monjes. Son recibidos por miembros de la comunidad de Sheman Nef, presentes en el sitio desde el 2016. Los 7 monjes de Tibirín fueron beatificados en Orán el 8 de diciembre de 2018, junto con otros 12 religiosos y religiosas que habían elegido quedarse en Argelia por amor a la gente y al país. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et Exultate, subrayó la dimensión comunitaria del ofrecimiento de la vida de los 7 monjes de Tibirín. La santificación es un camino comunitario, de 2 en 2. Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. También recordemos el reciente testimonio de los monjes trapenses de Tibirín, en Argelia, que se prepararon juntos para el martirio. Cada uno de nosotros puede ser llamado a dar su vida. Entonces, sea tomada o no sea tomada, en última instancia, eso no es lo esencial. Es el acto de dar la propia vida y la manera en la que uno podrá hacerlo a diario. Christian de Chergé, en los últimos años, hizo esta hermosa observación. Hemos entregado nuestro corazón a Dios, básicamente. ¿Cuánto nos cuesta ver cómo nos lo toma al detalle? Y es todo el movimiento interno de abandono, de soltar, que los hermanos vivieron, que nos invitan a vivir tras sus pasos, en este vínculo de amistad y de compañerismo muy fuerte con Cristo. Nacer, la esperanza que me llega. Contigo todo empieza por fin. El ayer se aclara, el hoy es libre. En la apertura se dibuja un porvenir de luz. Tu semejanza me atrae. Dentro de tu Pascua me introduje y me dejo arrebatar enteramente hacia tu vida. Tu resurrección me invade. Por ti se actualiza el don y todo se vuelve eterno en alegría.